primer obispo que tuvo, mientras reunía a sus sacerdotes, tenía un gato y lo iba acariciando, y dirigió esa entidad por muchos años hasta que murió. Y el que le sucedió en la dirección, obviamente como que sentían que faltaba algo, pues al final le trajeron un gato, y por muchos años ellos siempre tenían, a la hora de iniciar la reunión, tenían un gato para que el director lo acariciara. El día que ya yo no esté aquí, yo creo que el que venga le van a tener una silla para que se siente los martes. Ya se ha convertido casi una tradición. No, está bien, está bien. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el desarrollo de algunos de los movimientos, y desde luego hablamos sobre todo cómo políticamente estos movimientos fueron adentrándose en los Estados Unidos, y desde luego era casi como una repetición de la historia del siglo IV, ¿verdad? En el siglo IV, después que Constantino hizo las paces con la Iglesia, pues donde quiera llegaba el poder, el imperio, la Iglesia llegaba junto con el imperio. En esta ocasión, desde luego, la situación, aun cuando tenía intenciones distintas, pero el fenómeno económico, el fenómeno político, a la larga producía el mismo efecto. Los cristianos que salieron de Inglaterra, porque no toleraban la intransigencia y la frialdad religiosa que había en Inglaterra y que había en otros países, pues salieron a buscar tierras nuevas donde pudieran adorar a Dios y pudieran servir al Señor de una manera distinta. Pero llana y sencillamente se mezclaron los motivos políticos, se mezclaron los motivos económicos, se mezcló todo eso con la experiencia de la fe, y aquellos que vinieron pensando que podían evangelizar a los indios finalmente terminaron quitándole las tierras a los indios, y aquellos que pensaron que podían hacerse amigos de los indios finalmente se convirtieron en enemigos de los indios, y a la larga todo aquel proceso que se soñó como un proceso lindo, como un proceso bueno, terminó deteriorado y terminó afectado. Ahora bien, una vez los movimientos étnicos empezaron a moverse hacia los Estados Unidos, sobre todo hacia las 13 colonias, estos movimientos étnicos empezaron también a traer su cultura y empezaron también a traer sus influencias políticas, económicas y sus intereses particulares. Es gracioso porque todos venían con unas ideas, todos venían con unos propósitos nobles, pero tal parece que cuando llegaban acá, pues las cosas se cambiaban, y los propósitos nobles se perdían de perspectiva. Los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX trajeron consigo también una serie de cambios políticos que siguieron sacudiendo a Europa y a la misma vez empezaron a tener repercusión en el hemisferio occidental. Esos cambios fueron el resultado de las nuevas ideas políticas que estaban surgiendo en Europa, y desde luego esos cambios que estaban surgiendo en Europa de alguna manera se quería implantar acá en las 13 colonias. Inglaterra, como parte de un territorio europeo, pues copiaba modelos de los territorios europeos. No olvidemos que en aquel tiempo estaba Portugal, que era una potencia colonizadora, estaba España, que era una potencia colonizadora, y desde luego Inglaterra,
que estaba haciendo también sus pininos y estaba entrando en ese proceso. La semana pasada también dijimos que España había logrado el mejor pernil de la cacería por el hecho de que España prácticamente se había adueñado del oro, y los portugueses también habían logrado una buena cantidad de oro. Los ingleses, pues cuando llegaron ya no había mucho oro, pero desde luego había mucha tierra, y entonces entendieron que era cuestión de cambiar el proceso y los intereses y las intenciones de colonización, porque pues si ya no hay oro, pues está bien, no hay oro, pero hay tierra, y la tierra puede ser cultivada, y la tierra puede ser desarrollada, y entonces Inglaterra convertirse en un importador y exportador, ¿no?, del fenómeno de la agricultura. No olvidemos que por el otro lado, ya en el siglo XVIII, a principios del XIX, estaba la revolución industrial, y la revolución industrial, pues obviamente acá en las colonias produciría un elemento interesantísimo, y era el hecho de que la mano de obra podía ser más económica, porque acá eran colonias que se estaban desarrollando. Ahora, ¿cómo fue que sucedió la independencia de las 13 colonias? Y esto, desde luego, probablemente hay quien sepa más de esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Lo que nosotros hacemos es tratar de recoger la óptica de ese efecto desde el punto de vista religioso, que es lo que nos concierne, que es lo que nos interesa. Pues las 13 colonias fueron establecidas por ingleses que vinieron, que se montaron en los barquitos que había en aquel tiempo, con aquellos sueños extraordinarios de encontrar unas tierras donde les permitieran establecerse como comunidades de fe, donde pudieran evangelizar, donde pudieran compartir sus conocimientos con los indios en Norteamérica, y donde pudieran adquirir conocimientos, porque a fin de cuentas quienes enseñaron a sembrar en la tierra norteamericana fueron los indios, a los ingleses. Y desde luego ya pues había una multitud enormísima en América de ingleses que se habían establecido aquí y que ya estaban comenzando a desarrollar las 13 colonias. Durante el periodo del siglo XVIII, Inglaterra pasó por una serie de crisis. Una de ellas fue la deposición de los Estuardos, que inclusive al rey lo liquidaron. Y otra de ellas fue la revolución puritana. Los puritanos se rebelaron, porque desde luego el movimiento episcopal, la religión inglesa, es una religión muy particular. Está bajo la sombrilla de la cristiandad, pero no surgió como resultado de la reforma luterana. Esta surgió como resultado de unos problemas particulares del rey, ¿verdad?, de Enrique, que él llana y sencillamente pues quería casarse con una mujer que le diera hijos, porque la que tenía pues no le daba hijos, y desde luego pues la iglesia se oponía. Así que él llana y sencillamente crea un concepto religioso que le permita en alguna medida lograr sus objetivos políticos y religiosos a la misma vez, y esto, entre otras cosas, es lo que crea ese movimiento eclesial inglés. Así es que ese movimiento no está muy distante del movimiento luterano del siglo XVIII, no está muy distante del movimiento arminiano, del movimiento calvinista, donde los discursos eran puramente dogmáticos. Y desde luego esto creó entonces un movimiento puritano, donde la gente quería volver a la vida práctica de la fe. Pero estos movimientos puritanos estaban también en alguna medida subyugados por la fuerza económica que había en ese momento en Inglaterra, y desde luego ellos necesitaban rebelarse contra ese movimiento político
y económico inglés. Así que esto trae como consecuencia que haya también en Inglaterra una revolución puritana. Estas crisis en Inglaterra, en cierta medida, detuvieron la capacidad de los ingleses para imponer su voluntad absoluta en las 13 colonias que estaban en Estados Unidos. Las colonias gozaban hasta cierto punto de una gran autonomía. Ellos dirigían sus propios asuntos políticos, administrativos y su comercio. Y desde luego, las leyes inglesas llegaban a las colonias americanas, pero ellos cumplían las que entendían debían cumplir, y las que no les interesaba cumplir ya necesariamente no las cumplían, las pasaban por alto. Pero desde luego, el siglo XVIII fue un siglo de imposición de los imperios sobre las colonias, porque de alguna manera había que, asegurar que esas tierras conquistadas y colonizadas se mantuvieran bajo las coronas. Y desde luego, Inglaterra no fue la excepción. Para finales del siglo XVIII, Inglaterra quiso tomar el control de las 13 colonias. Pero desde luego, ya las colonias habían dejado de ser niños y ya eran adolescentes. Y estaban en su etapa de rebeldía. Así es que los ingleses, para lograr tener algún control de esas 13 colonias, enviaron 17 regimientos militares para que vinieran a las colonias y desde luego pudieran tener el control a nombre de la corona británica sobre esas colonias. Desde luego, cuando llegan precisamente a las 13 colonias, llegan estos 17 regimientos británicos, los colonos empiezan a resentir la llegada de estos regimientos, porque estos regimientos obviamente empezaron a exigir el cumplimiento cabal de cada una de las ordenanzas, de cada una de las leyes, de cada una de las estipulaciones que la corona inglesa enviaba y que acá se cumplían a medias. Por lo tanto, ese fue uno de los primeros conflictos que dio paso a la guerra de la independencia. Otro fue el hecho de que estos regimientos exigían que las colonias sufragaran todos sus gastos. Y desde luego, para poder sufragar los gastos, se les impuso el 5 más el 2, ¿no? Se les impuso impuestos. Y a nadie le gusta que le pongan impuestos. Así que, imagínense, ellos venían a fiscalizar, ellos venían a supervisar, ellos venían a decirle a los colonos, como tú haces, eso no es. Eso realmente no es así. Las leyes de nuestro parlamento establecen otra cosa y te tienes que regir por esto. Y en adición a ello, ustedes nos tienen que mantener a nosotros mientras estemos aquí en las 13 colonias. Así es que, desde luego, se le hacía a los colonos oneroso el proceso, porque tenían ahora no solamente que cambiar toda la interpretación que a su antojo ellos tenían del movimiento de las colonias, sino que tenían que pagar los salarios y los impuestos de aquellos que habían llegado a fiscalizarlo. Otra causa de conflicto fue la cuestión de la tierra de los indios, porque las autoridades británicas, en cierta medida, conociendo, o sea, esto es estrategia política, ¿no? Si estos colonos están muy rebeldes, pues nosotros no podemos apretar mucho a los indios, porque si apretamos mucho a los indios, pues los colonos y los indios se pueden juntar y hacernos daño a nosotros. Por lo tanto, vamos a apretar a la gente nuestra, a nuestros colonos, y vamos a exigirle a los nuestros algunas deferencias en favor de los indios. Y entre las cosas que se tomó fue
la prohibición